Ok. Vamos a leer en el libro a los Efesios, en su capítulo 1, verso 1 hasta el 7. Efesios capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 7. Reza así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Señor, añada a su palabra ricas bendiciones. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ella es eficaz. Ella es doctrina para nosotros. Y ella es tu mismo pensamiento al conocimiento del hombre. Ahora, Dios del cielo, pedimos que la unción del Santo sea que nos haga emitir tu palabra a cada uno de nuestros hermanos y a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay algo que quisiéramos decir, que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro cualquiera. Tiene un lenguaje celestial y no terrenal. Es enviada del cielo a la tierra para que a través de la misma conozcamos cuáles son los propósitos de Dios con el hombre y quiénes somos nosotros. Por ende, la Biblia no se puede leer a la ligera. La Biblia se estudia, se escudriña, de acuerdo a lo que dice Juan en su capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y es la que da testimonio de mí. Y no solamente eso, hermanos,
la palabra de Dios nos enseña que no se puede entenderse si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña la revelación de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1 del verso 15 en adelante, nos habla que no es de una interpretación privada, sino que es a través del Espíritu Santo su aprendizaje para poder entender la palabra de Dios. Una de las cosas que hemos estado mirando es que dentro de nuestras iglesias hemos convertido la palabra de Dios como en un sancocho. ¿Por qué decimos sancocho? Porque al no conocerla no se puede trazar de acuerdo a la palabra de Dios. Y al no someternos a Dios, tampoco podemos nosotros entender lo que en sí encierra la palabra. ¿Por qué, hermanos? Decimos que la hemos convertido en sancocho porque no podemos descifrar cuando la relación de Dios con el pueblo de Israel y la relación de Dios con la iglesia, que son dos relaciones diferentes. La relación de Dios con Israel es diferente a la relación de Dios con la iglesia. Entonces, hoy en día hacemos que traemos profecías de lo correspondiente al pueblo hebreo y lo traemos a la iglesia. Y hacemos una sola interpretación y ahí la palabra pierde. Primeramente se pierde el espíritu de la palabra. Y luego lo que la palabra, el significado de la palabra. Por ejemplo, cuando estudiamos la palabra de Dios y no entendemos o no dominamos bien las diferentes gramáticas de lo que es interpretaciones, hermanos, estamos perdidos. Y la iglesia de Jesucristo hoy en día, por eso miramos un sinnúmero de prácticas antibíblicas, porque no conocemos lo que es la gramática y la interpretación de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos una interpretación simbólicas. Hablando de símbolos, encontramos la interpretación figurativa. Señalando figuras. Y todo esto se hace con el propósito para enseñar una verdad. Podemos citar lo que es la interpretación teofánica, lo que es la metafórica, metáforas, literarios. Jesucristo en su tiempo de popularidad, de tiempo de ministerio, mayormente al pueblo le hablaba en parábolas. A sus discípulos se le aclaraba lo que él estaba diciendo, pero mayormente usaba lo que son parábolas. La Biblia es un libro de principios, principios o fundamentos. Vuelvo y repito, la Biblia es un libro de fundamentos o de principios. No es un periódico. Dentro de ese fundamento o principios tiene una exigencia
exigencia. ¿Y cuál es la exigencia? Primero, obediencia. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Segundo, responsabilidad. Una relación sin obediencia ni responsabilidad, hermanos, es una relación que nunca va a tener ni un buen desarrollo, ni siquiera un buen fin. Y eso lo estamos viviendo, hombres y mujeres que nos llamamos creyentes, que ni obedecemos, ni tampoco somos responsables.